Como saben, lo anuncié el miércoles pasado. El lunes anterior terminamos nuestro reto de los 6 meses de leer la Biblia, 6 capítulos diarios en 6 meses. Pudimos terminar la Biblia. Como siempre, leerla es una gran bendición, es confortante y nos da sabiduría y entendimiento acerca de nuestra forma de vida en esta tierra. Y pues lo terminamos, pero queremos, también hice otro reto el pasado miércoles y quiero recordártelo, es leer los salmos en 75 días. Quiere decir que vas a leer 2 salmos todos los días, de aquí hasta el 28 del 15 de octubre al 28 de diciembre. Pero si tú no habías oído el reto, puedes empezar el día de hoy. Y pues te pediría para que todos estemos en el mismo capítulo. Si tú quieres iniciar hoy, iniciarías en el capítulo 7 y 8 y después ya darás la vuelta y cuando acabes el 150, pues seguirás con el 1, 2 y hasta el 6. Así que te invito a que lo hagas, es de gran bendición, pero lo peculiar de este reto es que mientras tú lees ya que leíste tus 2 salmos, que realmente son breves, eso te va a servir como base para poder hacer tu oración y vas a orar después de leer tus 2 capítulos, vas a orar 15 minutos con base en todo lo que estás leyendo en el Salmo. Y yo lo he hecho estos días, de verdad es maravilloso, es una manera más intensa de orar. El Salmo te da un concepto diferente de la oración, te ayuda a poderla dirigir. Y claro que pues, aunque son peticiones que hizo el salmista, tú lo estás aplicando a tu propia vida y es muy interesante. Yo sé que a lo largo de estos 75 días, tu manera de orar va a cambiar a través de toda esta influencia que vas a tener de los salmos. Así que te invito a que tomes este reto, leer los salmos en 150 días, 2 diarios, pero inmediatamente después 15 minutos de oración de rodillas y basado en los 2 salmos que acabas de leer. Va a ser de grande bendición. Y acuérdate, si hoy inicias, no has empezado desde el 15 de octubre, empieza con el Salmo 7 y 8. Y así te sigues. Y cuando termines el 150, pues acabarás los otros 6 salmos que te faltan. Bien, pues vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro un momento. Y vamos a prepararnos para recibir la palabra de hoy. Inentendible es la obra que has hecho entre nosotros, Señor, el poder ver este universo con nuestros ojos. Lo podemos percibir a través de los sentidos que nos has dado, poderlo un poco comprender en la mente que también tú nos otorgaste, pero aún así es inentendible. Y cuando entramos a la parte espiritual, pues más inentendible es muchas cosas, pero gracias por tu gran amor y misericordia, decidiste hacerte uno como nosotros, hacerte un hombre, y bajaste a esta tierra que no te merece, caminaste en esta suciedad, en esta maldad, y lo hiciste por amor a nosotros, para ir a un lugar terrible, difícil, complicado que era la cruz, y no solamente por el sacrificio humano que hiciste, sino que tuviste que llevar en ese sacrificio todos, absolutamente todos los pecados del mundo. Pero tu sangre fue tan limpia, tan perfecta, que al ser derramada en esta tierra vil, nos purificaste, nos salvaste, y ahora, por ese maravilloso sacrificio, es que nos encontramos hoy en tu nombre, en este momento, a indagar en tu palabra, a seguir creciendo, a seguir adelante en esta vida maravillosa que nos has entregado,
para crecer, para madurar, para llegar a tu estatura, para vivir cada una de las promesas que nos has hecho. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por enviarlo. En el nombre de Jesús, aquí estás entre nosotros. Guíanos, ayúdanos a entender eso inentendible a nuestra manera humana para seguir adelante comprendiendo la profundidad de esa palabra y que tu palabra nos guíe y nos haga crecer y vivir a lo largo de esta tierra y seguirnos preparando para ese momento especial donde nos casaremos con Cristo y prepararnos para esa maravillosa vida eterna que tú nos has preparado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, pues vamos a venir a la palabra. Cuando nos acercamos al Señor Jesús, cuando recibimos por primera vez al Señor Jesús, alguien nos habló de Cristo, lo hacemos con una gran esperanza, la esperanza que nos dan sus palabras, porque hay promesas, hay cosas que Dios ha dicho que va a hacer por nosotros. Dios, entre algunas, ¿verdad? El Señor Jesús prometió ríos de agua viva desde nuestro interior, una paz sobrenatural que no se puede obtener en este mundo, un gozo inefable, transformación de nuestras vidas, prosperidad, provisión, salud, porque en su llaga llevó nuestra enfermedad, victoria en todas las batallas que vamos a librar, protección en cuanto a todos los enemigos que tenemos, fuerza para vivir, pureza para vivir en santidad como a Él le agrada, porque Él es santo, perdón de pecados, que cuando hemos fallado y cometido errores, en Él encontramos ese perdón, libertad para no vivir como esclavos o encarcelados o sumidos en una cueva, como alguna ocasión lo hizo Elías. Salvación de nuestra casa, no solamente la promesa es para ti, sino para los que amas, a los que quieres, con los que te relacionas todos los días, con tu casa, con tu familia, padres, hermanos, parientes. Sabiduría para poder tomar sabias decisiones a lo largo de esta vida. Su presencia yendo con nosotros todo el tiempo a lo largo de este camino y mucho más, muchas cosas más, pero por supuesto Él nos prometió la vida eterna. Y cada vez que escuchamos más promesas, porque lo que oímos en las predicaciones, en los estudios que tenemos, en las clases que tomamos, pues siempre son sus promesas. Y cada vez que oímos más de estas promesas y entendemos más de las cosas que Dios ha prometido para nosotros, nuestra expectativa va aumentando y nuestra esperanza es más intensa y empezamos a tener sueños en la casa de Dios, en la obra de Dios, en lo que Él quiere hacer con nosotros. Tenemos anhelos, deseos y planes espirituales con todas las cosas que Dios nos va diciendo que va a hacer por nosotros. Pero con el paso de los años, después de un año de cristiano, 2, 3, 5, 10, 20, con el paso de esos años puede que no se cumplan. Y muchas de esas promesas no las vives. O muchos de esos sueños, anhelos y deseos y planes, pues no los ves en tu vida. Y entonces viene una frustración. Te frustras como cristiano. Te frustras en tu vida espiritual. Y quiero leerte una definición que me gustó acerca de la frustración. Y dice así: la frustración es una típica respuesta emocional que manifestamos los seres humanos cuando se produce el fracaso de un deseo o esperanza. Es decir, consiste en un sentimiento hipernegativo y desagradable que está en estrecha vinculación con las expectativas insatisfechas por no haber podido conseguir lo que se buscaba o quería. ¿Cuántos estudios has tomado? ¿Cuántas clases de la Biblia? Aún tal vez muchos capítulos de la Biblia has leído, o la Biblia entera has leído. Has ido a seminarios, has orado, has ayunado,
Pero a pesar de todas, ¿cuántas predicaciones has escuchado también? Pero a pesar de todo esto, tu vida no refleja una vida abundante. No tienes lo que soñabas de parte de Dios. No tienes esas expectativas, esos sueños, esa esperanza que te daba la palabra, y vives frustrado espiritualmente y empiezas a encontrar críticas solamente en tu vida, empiezas a lastimarte, dolor, pero no reflejas lo que Dios promete en la Escritura. Y entre más pasan los años y lees versículos de la Biblia, dices, bueno, pues yo esperé esto tantos años y no ha venido a mi vida. Y nos dice el escritor de Hebreos, y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 1. Dice así: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pareciera que tu vida no ha alcanzado las promesas, que lo que te dijeron que iba a suceder cuando recibiste a Jesús, el cambio que iba a haber, todas estas bendiciones, dices, pues no las veo. Mi vida no refleja eso que dice la Escritura, que el Señor Jesús puede hacer por aquellos que le reciben. ¿Y qué podemos decir? Pues no falló el Señor Jesús. El plan de Dios no falló. No falló la promesa del Padre de lo que iba a hacer por nosotros para salvarnos. Lo que pasa es que no ha habido suficiente fe para pelear por cada una de esas promesas. ¿Qué reflejan algunos creyentes como cristianos? Aquellos que se enorgullecen de decir, soy cristiano, recibí a Cristo hace 10 años, hace 15 años, cuando era joven. Pero muchos cristianos, o algunos, reflejan desánimo en su vida siendo cristianos, teniendo la palabra. Tristeza, dolor, escasez, enfermedad, crisis familiar, sus familias son un desastre, pecado, vicio, vacío, envidia, insatisfacción, coraje, molestia, fracaso. Todo esto es el reflejo. Y mira, de verdad te digo, no hay cosa más frustrante que ver a un hijo de Dios derrotado con toda clase de males. Qué triste es ver a aquel que recibió a Jesús en su vida y le confesó y se bautizó y tomó cursos y ha leído y es más, ha seguido viniendo a la iglesia, pero su vida está llena de derrota con toda clase de males. ¿Sí creyó? ¿Sí se entregó? ¿Se aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Sus ojos fueron abiertos al mundo espiritual, pero hay frustración por la condición de vida que tiene. Te digo, surge la pregunta, ¿acaso Dios ha fallado? Claro que no. Y si Dios no ha fallado, si Dios es fiel para cumplir todas las promesas que te ha prometido, entonces ¿qué falta? ¿Qué te falta? ¿Por qué no logras tener todas esas cosas que Dios te ha prometido? ¿Por qué no las obtienes? ¿Por qué tu vida no refleja la vida abundante, esos ríos de agua viva que el Señor Jesús prometió? Porque no luchas. No peleas por cada una de sus promesas. No sé la ideología actual del mundo, el mundo con esto de la democracia y con esto del socialismo y todas estas tendencias que tenemos actuales y de los mini y todo esto. La ideología actual del mundo nos ha llevado a creer erróneamente que solo se tiene que estirar la mano para obtener las cosas.
Y el mismo evangelio ha sido invadido por esta ideología y creemos que llegar a Cristo es, Señor, dame. Y ya voy a tener todo lo que necesito. Que extiendo mi mano y seré prosperado. Que extiendo mi mano y entonces Dios me dará todas las bendiciones que le estoy pidiendo. Que cualquier cosa que necesite simplemente dámelo y Dios me lo va a dar. Si en el mundo es difícil poder obtener así las cosas, ¿verdad? Que quisiera uno que los gobiernos, ¿verdad? Todos te dieran el dinero para tú ser feliz y no tener que trabajar. Si en el mundo no es así, tienes que esforzarte para lograr las cosas, más en el mundo espiritual. Por supuesto que tienes que hacer un esfuerzo. Hay lucha que tienes que enfrentar para obtener las promesas que Dios te ha dado. El pueblo de Israel, veamos este ejemplo, un pueblo esclavo, estaba acostumbrado a que le dieran las cosas, siendo esclavo. Pero como esclavos ellos estaban acostumbrados a que los que los dominaban les dieran las cosas. Ellos nada se ponían a trabajar como burros ahí de la mañana hasta en la noche, haciendo adobes. Pero ¿qué le decían? Pues denos de comer. Ya trabajamos haciendo adobes, ya veían los egipcios y les daban la comida. Denos dónde vivir, y pues ahí se las daban. Pues eran esclavos, los mantenían ahí con las cositas ahí, y no les daban las grandes cosas, les daban cosas sencillas, y se las daban. Y ellos nada más estiraban la mano y se les daban todas las cosas, sin luchar, sin esforzarse, simplemente trabajando como esclavos, solo para que siguieran haciendo adobes. Para Egipto les daban todas las cosas. Ahí está, te damos la comida, ahí medio te damos de comer. ¿Qué le pasa? Perdón por el ejemplo, pero en la cárcel, ¿qué pasa? ¿Qué hacen en la cárcel? Estás preso, metido ahí, ¿y qué esfuerzo te cuesta que te hagan de comer? Ni siquiera tú haces de comer, te hacen de comer. ¿Qué esfuerzo hacen? Estiran la mano y les dan, y que no les dan las grandes cosas, ¿verdad? Pero les dan, porque están ahí metidos, les dan cualquier cosa y se conforman. Y entonces cuando fueron libres, pensaban que iba a ser lo mismo. Y entonces cuando son libres van al desierto, ¿qué hacen? Todo el tiempo exigían, queremos agua, danos agua, Moisés. Ya les daba el agua. Ahora queremos carne, queremos pan. ¿Cómo? Hasta sepulcros. Mira, aquí nos trajiste y nos vamos a morir y vamos a ni siquiera tener un lugar donde morir. Ahí, cuando menos había una fosa múltiple, ahí nos metían a todos. Teníamos un lugar en Egipto, aquí no tenemos dónde. Se estaban acostumbrados a estirar la mano como esclavos para recibir las migajas que le daba ese gobierno. No estaban acostumbrados a luchar. Entonces nosotros venimos de ser esclavos del mundo. Y queremos solamente placeres momentáneos que no se comparan a la vida abundante que Dios te ofrece. ¿Y qué te da el mundo? Ah, mira, y te doy tu placer para la carne. Te doy este vicio para que te entretengas. Te doy esta envidia para que ahí te entretengas. Mira, ponte de chismoso para que te entretengas. Y no molestes y no andes luchando por las promesas que Dios tiene para ti. Y entonces venimos al Evangelio y queremos que Dios nos dé todo así de a gratis, sin esfuerzo. Señor, bendíceme aunque no ore, prospérame aunque no vaya a la iglesia, o diezme, no tengo que hacerlo, pues Dios es el que me va a proveer todas las cosas. Tenemos la mentalidad de esclavitud. Y entonces, ¿qué no oramos? No luchamos, no insistimos por las promesas que Dios nos ha dado. Y sabes, no oramos porque no entendemos la dimensión del mundo espiritual. No entendemos lo que acontece en ese mundo que nuestros ojos no ven, pero que existe. Y hay cosas que suceden. Por eso no están de a gratis las cosas. Por eso yo no puedo obtener todas las promesas de Dios simplemente con mi linda cara de cristiano, o por tener mi Biblia debajo del brazo y que nunca la leo. O porque prefiero estar metido en el WhatsApp en lugar de orar y oro un minuto nada más por los alimentos y ya. Y es suficiente.
porque no entendemos la dimensión que sucede en el mundo espiritual. Y miren, vamos a Daniel capítulo 10, verso 2. Y aquí la Escritura nos enseña algo que sucede en el mundo espiritual. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios vienen del mundo espiritual, están en el mundo espiritual, pero hay acontecimientos fuertes en el mundo espiritual que nosotros no percibimos, que nuestros ojos no ven, pero sí suceden. Dice aquí la Escritura, vamos a Daniel capítulo 10, verso 2, dice que Daniel quería algo, quería una respuesta de parte de Dios. No la podía encontrar en el mundo, y era un hombre sabio, tenía bibliotecas ahí en Babilonia, tenía acceso a todas las cosas que podía obtener en Babilonia, pero él dice, esto no lo puedo obtener ahí, no, esto no es de WhatsApp, esto no lo puedo encontrar en Google, esto lo tengo que encontrar en la presencia de Dios. Y se inquietó su corazón y empezó a buscar a Dios. Y entonces vean lo que dice Daniel capítulo 10, verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, cargado en su corazón por respuestas de parte de Dios, como a veces nos pasa. Nosotros también nos afligimos. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Hay aflicciones, no hay respuestas. ¿Qué va a pasar de mi vida hacia un futuro? Pero Dios tiene todas las respuestas. Pero hay aflicción en nosotros, pero tenemos que hacer algo. Bueno, aquí Daniel hizo algo. No se quedó nada más sorbido ahí en sus dudas y aflicciones y se deprimió y se compró helado ahí para comer y todo, chocolates para quitarse la aflicción. O se metió a Google o ahí a YouTube para ver videos y divertirse un poco. No, él hizo algo diferente. ¿Qué hizo Daniel cuando su corazón estaba afligido? Dice verso 3, dice, no comí manjar delicado. No me interesaron los manjares, no me fui a comer al Pife Chang o al Chili's o a restaurantes importantes, no me compré grandes bisteces, no. Yo hice afligí mi corazón y quise alejarme de esas cosas, porque no lo encontraba en el mundo, necesitaba encontrar a Dios, necesitaba separarme de las cosas que el mundo me ofrece. Dice, ni entró en mi boca carne ni vino, dejé el vino, las cosas deleitosas de ese momento que el mundo te puede ofrecer. Dice, ni me ungí con ungüento, no me importó si me bañaba, si apestaba, no apestaba, porque mi corazón, dice, estaba afligido. Y buscando a Dios, orando, dice que él estaba orando, intercediendo, suplicando a Dios una respuesta. Dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ya después describe este personaje que era un ángel. O sea, hubo un contacto. Su búsqueda tuvo una respuesta, se pudo filtrar al mundo espiritual, ese mundo que no ve, que no podía percibir, pero que existe. Él pudo infiltrarse, pudo meterse ahí, y entonces un ángel lo conecta y habla con él. Y vamos al verso 12 y ve lo que le dice. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Qué es lo que hizo Daniel en su aflicción? Dice, se humilló y propuso en su corazón entender a Dios, el corazón de Dios. Humilló su alma, su sabiduría a la excelencia de la presencia de Dios. Pues eso tuvo respuesta. Dice, fueron oídas tus palabras. Qué interesante. Que nuestras palabras, las palabras que nosotros como hijos de Dios levantamos, son escuchadas por ¿quién? No dice yo las escuché, no le dijo el ángel, mira, yo las oí y fui con Dios y le dije lo que tú decías.
No, dice la Escritura que Dios mismo escuchó esas palabras. Cuando tú levantas tu oración, no hay intercesores. No tienes que ir a un santo, no tienes que ir a otro personaje que vaya delante de ti a su presencia porque tú no eres digno. No, Jesús te ha hecho digno y tú puedes entrar a la presencia de Dios y tus palabras, las tuyas, van a ser escuchadas por Dios mismo. Imagínate la importancia de la oración. Ese verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sabes por qué es necesario orar? O sea, no es un capricho de Dios. Ahí se nos va a poner a orar para que les dé las cosas. Quiero que se esfuercen orando para que yo los bendiga. No, o sea, no es un capricho de Dios la oración, es algo necesario en nuestra vida para que el mundo espiritual reaccione, porque hay cosas fuertes que pasan en ese mundo espiritual cada vez que nosotros queremos algo de ese mundo espiritual. Y todas las promesas que te decía hace un momento que Dios ha prometido para nosotros son espirituales, no son de esta tierra. Entonces tenemos que entrar al reino de los cielos. Nos dijo el Señor Jesús, ha llegado el reino de los cielos entre ustedes, pero ese reino de los cielos sufre violencia. Cosas suceden en ese mundo espiritual que solamente los valientes pueden accesar y obtener y quedarse y recibir de ese mundo espiritual, porque cosas fuertes suceden. Cuando Daniel se puso a orar, dice que hubo batallas en los cielos. Los ángeles empezaron a pelearse para poderle responder a Daniel. Hay cosas inentendibles, inimaginables, que no podemos aclarar con nuestra mente física de lo que pasa, pero cada vez que oramos, cada vez que queremos algo de parte de Dios, hay movimiento en los cielos, tanto del lado negativo como del lado positivo, y nuestra oración, nuestra perseverancia en buscar a Dios hace que esas cosas se detengan, que el enemigo se detenga y nosotros podamos entonces recibir esa bendición. Hay cosas que pasan. Y si tú no oras, no van a pasar. Si tú no doblas tus rodillas, si en esa aflicción Daniel se hubiera puesto a comer chocolates y helado, porque estaba afligido y se hubiera ido con su mejor amigo para jugar, o se hubieran ido al cine, ¿qué respuesta hubiera tenido de parte de Dios? Ninguna. Porque la lucha no era en el cine, la lucha no era con el chocolate. No eran solamente emociones, eran sucesos espirituales que estaban pasando que requerían su oración para que sucediera. Entonces, ¿por qué no tienes las cosas? Pues porque no oras. Si tú no oras, no va a pasar nada en tu vida. Los ángeles no se pueden mover, no podrás tener acceso al cielo que el Señor Jesús te abrió, al reino de los cielos que ahora tienes acceso. No vas a poder entrar si no oras, no por extender la mano lo vas a recibir, no va a suceder nada, como tal vez no ha sucedido nada en tu vida, o ha sucedido poco porque oras poco. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Marcos 11:24? No lo busques, te lo voy a leer. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo tengo que obtener las cosas orando. No hay otra manera en que yo pueda recibirlo más que orando. Porque tu oración hace un efecto especial y fortaleza para que los ángeles se puedan mover en los cielos y entonces de ese mundo espiritual se puedan conectar al mundo físico donde vives y entonces puedas recibir las bendiciones. Pero si no hay oración, ¿qué pasa? Los ángeles no se pueden mover. Por eso no han pasado muchas cosas en tu vida, porque no oras. El mundo espiritual sufre violencia. Y lo dijo el Señor Jesús, hay violencia. Por eso los violentos lo arrebatan.
los intrépidos, los valientes, los fuertes, los soldados bien entrenados, los que tienen destreza espiritual, los que luchan con Dios, son los que van a ser vencedores en el mundo espiritual. No los minis del mundo espiritual. Los que ni oran ni leen la Biblia. No les va a pasar nada. Entonces llevas 5 años, 10 años, pero no oras. Lees muy poco, oras muy poco, haces muy poco, tu vida es un desastre. Y parece que no has alcanzado las bendiciones de Dios cuando ya las alcanzaste. Y no las vives. Mano, hay violencia, hay fuerzas demoníacas que te quieren quitar lo que a ti te pertenece. Están dispuestos a robarte todo. Quieren destruirte, quieren atacarte cada vez que te levantas, quieren tirarte, estorban tus planes, te martirizan mentalmente. Pero déjame decirte algo, el Señor Jesús ya lo venció, ya venció a este enemigo. Lo que te falta o te resta hacer es luchar y tomar esa autoridad que Dios te ha dado en oración para pelear. Mira, pasan tantas cosas en el mundo espiritual y tú lo puedes ver en la Biblia. No tenemos acceso físico tal vez. Tal vez tus ojos no les es permitido ver ese mundo espiritual que sí existe. Pero la fe en tu corazón puede hacerte percibir ese mundo espiritual y que ese mundo espiritual te bendiga. Lo puedes percibir, tal vez no ver físicamente. Hay ocasiones en la Escritura que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios pudieron percibir cosas espirituales. Pocos fueron los que vieron ángeles. Pocos fueron los que vieron seres espirituales, pocos. Tú ves en la misma Biblia, hombres y mujeres de Dios, fueron pocos. Porque esa vista es poca, pero el acceso es amplio. Tú puedes entrar a ese mundo. A mí me gusta esa escena cuando está Eliseo y viene un ejército y lo quiere matar alrededor de su casa. Sale afuera de la casa el siervo y se aterroriza y dice: Eliseo, nos matan, aquí está todo un ejército. Y el otro bien tranquilo. Yo creo que el siervo se quedó: pero ¿por qué estás tranquilo si nos van a matar? Es que tú no ves lo que hay en el mundo espiritual. No lo puedes percibir, pero dice: ok, Señor, ábrele los ojos. Dice que en ese momento vio cómo había un número de seres espirituales alrededor defendiéndolos a ellos de esos pocos humanos que los querían matar. Eso es el mundo espiritual. Eso es lo que sucede en el mundo espiritual, aunque no lo veas. ¿Y qué es lo que trata de hacer el diablo? Robarte esa fe. Decirte: no, lo único que tienes es lo físico. De lo único que te puedes aprovechar es de lo físico. Vive el momento. Este es el mundo, no hay otro, se va a acabar. Lucha en el mundo físico, no te metas en lo espiritual, es pura falacia y no es cierto. El mundo espiritual existe. Es real, procede del mundo físico del mundo espiritual, no al revés. Existe. Hay fuerza que se está levantando ahí en ese mundo espiritual. Hay violencia, hay batallas que se tienen que librar en los cielos. Y nosotros tenemos que hacer algo en la tierra para que esas batallas sean ganadas y Dios sea glorificado y nosotros podamos recibir sus bendiciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De rodillas, con palabras llenas de certeza y convicción en las promesas de Dios, en plena certeza de la autoridad que tiene Rey de Reyes y Señor de Señores en todas las batallas espirituales. Las guerras que ha habido en el mundo, y aún las que libró el pueblo de Israel, fueron ganadas en muchas horas y días de peleas fuertes a lo largo de muchos años. Una guerra no se gana en 5 minutos. ¿Tú quieres tu prosperidad en 5 minutos?
Tú quieres que tu hijo cambie en un mes. Tú quieres tu prosperidad en un año. No, hermano, hay cosas que tardan tiempo, porque son batallas. Son horas de esfuerzo. ¿Cuántas horas libró Israel ante sus enemigos para poseer la tierra? Y no creo que diga la Biblia todas las batallas que libró Israel, pero haz una cuenta. ¿Cuántas horas se la pasó el pueblo de Israel peleando contra el enemigo para sacarlos de la tierra? ¿Cuántos días? ¿Cuánto duró esas batallas? ¿Cuánto duró que el pueblo de Israel obtuviera toda la tierra prometida? Fueron años. Y tú quieres el éxito en un mes. Imposible. Porque esto se gana con años de oración. No es una oración de 5 minutos ni de 10. Es una súplica. Es el estar metido en oración días enteros, meses enteros, años enteros, hasta que tú logres vencer lo que Dios tenía para ti, esa tierra prometida. Dios no te prometió al recibir a Jesús una vida exitosa y victoriosa extendiendo la mano y esperar que se te dé todo. Yo quiero esa vida fácil. Que Dios me bendiga mucho, y yo sigo en mi destrampe, yo sigo en mis pecados, en mis vicios, yo sigo perdiéndome el tiempo en internet, sigo perdiendo el tiempo en todas estas cosas. Eso, ya que Dios me bendiga, eso sí quiero que Dios me bendiga. Esa no es la vida que Dios te prometió. ¿Sabes qué te prometió Dios? Una vida llena de enemigos feroces, con los que tienes que librar grandes batallas y constantes guerras. Eso es lo que es la vida del cristiano, peleas y luchas. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Salte de Egipto, de ser esclavo, te voy a traer por el desierto y después te voy a meter a un montón de enemigos. Y ahí estaban todos los enemigos todo el tiempo. Y ve Israel peleando todo el tiempo. O sea, ¿qué esperas? Una vida cómoda. Que no tengas que orar para no recibir nada. Para recibir las cosas, no, tienes que orar. Doblar tus rodillas, afligir tu corazón, humillarte. Horas enteras, días enteros, meses enteros, años enteros. Hasta que tu bendición venga a tu vida. ¿Cuánto estás dispuesto a pelear por tu salud? Estás enfermo y quieres que Dios te sane en 5 minutos. Ya oré 5 minutos. Señor, sáname, bendíceme, líbrame de este coronavirus. Ya, te vas. ¿Y a qué te vas? A perder el tiempo en el YouTube, a ver la televisión, a pelearte, al chisme, al pecado, a los vicios. Y así quieres tener una vida llena de salud. No se puede. Tu salud la tienes que pelear en muchas batallas. La tienes que pelear en muchas horas de oración. La tienes que pelear en muchos días de oración, en meses y en años, hasta que tú tengas esa sanidad que Dios ha prometido. Te vas a pasar días enteros orando hasta que Dios te sane. Eso es la manera en que tú vas a ganar. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay batallas por tu salud. Y no son de 5 minutos. Son de horas, de días, de años, hasta que se venzan a esos enemigos y tú puedas recibir esa sanidad. Tu prosperidad, tus hijos, tu hogar, tu ministerio, tu paz. La predicación del evangelio no es en 5 minutos, ni siquiera en un mes. Es toda tu vida entregada en oración, años de batallas, horas de pelea. En oración te doblas tus rodillas, parado como quieras, orando, Señor. Tú has prometido, tú dijiste, y te derramas tu alma delante de Dios, lo alabas, lo adoras, peleas con tu enemigo, usa la palabra con autoridad por horas, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al mes siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo, hasta que un día viene la bendición
y la obtienes. Y ahora te voy a decir algo, esta lucha es fácil. O sea, ¿qué te toca hacer? La lucha de Israel sí era a golpes, con espadas, con heridas físicas. Esta lucha es espiritual, es cierto, pero es solamente que tú dobles tus rodillas y te pongas a orar y convenzas tu corazón. ¿Y sabes por qué es tan fácil? Porque el Señor Jesús ha herido con una herida de muerte en la cabeza a nuestro enemigo. Nuestro enemigo es fácil de derrotar en el mundo espiritual, pero a nosotros nos va a costar muchas horas de oración, muchos días de oración, muchos años de oración. Porque el mundo espiritual sufre violencia y las batallas no son fáciles. No son fáciles. Sí, Jesús lo derrotó y todo, pero nosotros en nuestra parte humana y física nos cuesta orar. Y no va a ser herido físicamente, pero espiritualmente es donde tienes que sacar toda tu fuerza, ser valiente, tomar la palabra de Dios, esforzarte y vencer, porque ya lo dice la Escritura, el Señor nos ha hecho más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero hay que luchar mucho, muchísimo. Cierra tus ojos un momento. Mucho. Yo creo que si le dice a un general, o un general le dice a un soldado, ¿sabes qué? Vas a entrar a la guerra. Vas a entrar a esta guerra del Golfo, de la que quieras. El soldado no se imagina 5 minutos. Ah, sí, voy a estar peleando 5 minutos. El tiempo restante voy a estar en el WhatsApp. El tiempo restante voy a estar en el YouTube. El tiempo restante voy a estar ahí viendo la televisión, comiendo, haciendo mis vicios. No, un soldado cuando es reclutado sabe, entiende que la guerra es dura, que la guerra requiere tiempo y que va a necesitar primero horas de entrenamiento. Y que cuando vaya al campo de batalla van a ser horas, no van a ser 15 minutos, ya acabaron 15 minutos, regrésense. Mañana otros 15. No, a veces tenían que quedarse horas. Esa es la guerra. Tú has sido llamado a una guerra espiritual. El Señor Jesús lo dijo. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Hay violencia en un mundo espiritual que no ves. No tenemos idea, solo un poquito de lo que nos dice la Escritura, pero no tenemos idea lo que sucede cada vez que Dios nos quiere bendecir desde los cielos. El mismo Señor Jesús padeció estas cosas, pero Él fue victorioso en todo. ¿Cómo lo hizo? Orando. El Señor Jesús no levantó una espada. El Señor Jesús no levantó un ejército. Él dobló sus rodillas por horas, por años. Y así venció al enemigo y le dio una dura herida de muerte en la cabeza. A nosotros nos toca más fácil. Pero no por eso menos importante y menos relevante, y no va a ser en un minuto. Tu vida de éxito, las bendiciones que Dios te ha prometido no son de 5 minutos. No son de estirar la mano. No son para ninis espirituales que ni leen la Biblia ni oran. No es para ellos. No es un gobierno socialista que le provee a la gente sin hacer nada, no. Es el reino de los cielos, que su Rey, el Todopoderoso, demanda una acción de parte de nosotros. Y tienes que actuar. Lucha por tu salud.
Lucha por tu prosperidad. Lucha por tus hijos. Lucha por tu familia. Lucha por tu país. Con horas y horas y horas de oración. Con días y días de oración. Con meses y meses llenos de oración. Con años y años llenos de oración. Con un corazón convencido de que el mundo espiritual está sufriendo violencia, pero que la oración que estás haciendo esté impactando ese mundo espiritual para que tú obtengas la bendición que requieres. Lucha, hermano. Qué frustrante es ver a un hijo de Dios convertido, bautizado, que ha tomado clases de la Biblia, que ha leído la Biblia ocasionalmente o una vez en su vida cuando menos. Pero qué frustrante es verlo con una vida llena de toda clase de males. Bueno, si es frustrante verlo, más frustrante es vivirlo. No vivas más así, porque Jesús ganó una victoria para ti. Solo te corresponde luchar y luchar y luchar en la tierra para que el mundo espiritual sea impactado en esa violencia que sucede allá y tú seas victorioso en todas esas batallas en Cristo Jesús. Amén.